¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de inicio de semana con lo que quedó del fin de semana. Hoy vamos a ir a la tela para cortar lo que quedó en el tintero de los eventos que tuvimos y que dejaron obviamente muchas cosas para el comentario y para tratar de descifrar lo que va a suceder a continuación, con algunos de los ganadores, previstos ganadores, pero que dejaron mucho que desear. Me refiero a Tinsu, me refiero a Edgar Berlanga y obviamente lo más importante, Anthony Joshua. Con él voy a comenzar con un Anthony Joshua que por momentos en el inicio de su pelea, que duró poco más de un asalto, dio pena contra Cristian Prenga, que lo mandó a la lona, que lo hizo allí bailar el borrachito, que se vio sin piernas, que se vio totalmente tomado, con esa sonrisa idiota con la que trataba de convencer a todos de que estaba bien, pero no estaba bien. Fue a la lona, cayó de manera aparatosa, incluso de manera torpe, se movía de manera torpe allí por el cuadrilátero. Después puso la mano en la lona, le contaron dos veces, Luis Pavón le contó dos veces. Hubo un momento que tuvo que amarrarse de Prenga para no caerse, se caía solo y obviamente lo salvó la campana. ¿Qué pasó entre una campana y la otra? No lo sabemos. Prenga regresó al segundo episodio totalmente cambiado, totalmente apagado y allí a disposición de Joshua para que le conectara un solo golpe y lo mandara a dormir y allí terminara la pelea. ¿Qué pasó? No sabemos. Yo, como les dije, aquello terminó oliendo a tongo. Es difícil convencer a alguien de que aquello no fue un tongo, al punto de que el manejador de Prenga salió en estas últimas horas, incluso lo toma Talk Sports, la nota en Inglaterra, de que efectivamente no hubo ningún tipo de conspiración. Salió de apuro a aclarar que no hubo conspiración, porque en definitiva todos pensaron lo mismo. Allí se ve que como lo llamaron la atención, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Esto no era lo acordado, y definitivamente como que cayó a tierra y se dejó de pelear de verdad, Prenga, y fue noqueado. Si eso, fue una negociación que hubo entre asalto y asalto, no lo sabemos. Si es una negociación antes de la pelea y no la entendió Prenga, tampoco lo sabemos. Pero todo eso transmitió esa sospecha. De hecho, hay mucha gente que está vendiendo el cuento aquel de que fue como Rocky, que fue Anthony Joshua, se levantó para vencer una hazaña, un disparate que digan eso, porque además Prenga era un boxeador de segunda. Más allá de que viniera de noquear a 20 de sus rivales, una sola derrota, pero siempre fueron rivales de bajo nivel, al punto de que todos los analistas coincidieron. Yo les dije antes de la pelea, debería ganar Joshua, pero cuidado porque con él se puede esperar cualquier cosa. Sabemos que es un globo, que el boxeo ya lo abandonó, que viene de un accidente donde murieron sus amigos, donde mentalmente no está bien, y esta pelea puede ser, digamos, un antes y un después. Casi fue el después, pero definitivamente salvaron, sobrevivió, y ahora va a tener el cheque del retiro contra Tyson Fury, que va a ser una millonada que van a ganar, pero los dos hace rato que ya el boxeo los abandonó. Los ingleses celebran hasta una marcha fúnebre, así que esta pelea se va a llenar Wembley, van a ganar mucho dinero, lo van a celebrar con música, con todo aquello, y el que gane va a ser un héroe, pero estos dos son dos payasos y van a formar un circo allá por octubre, noviembre, se van a llenar de dinero y allí va a terminar la historia, repito, una historia que ya terminó. Y hasta ahí, digamos, poco más queda de tela para cortar o tinta en el tintero de este Anthony Joshua que dio pena, ¿no? En el primer asalto realmente nos dejó a todos perplejos. ¿Qué pasó allá en Australia? Que fue un pague por ver realmente lamentable porque las principales peleas cayeron y lo único que quedaba era ver el adiós de Errol Spence. Un Errol Spence que, como sea, logró cumplir los 12 asaltos, llegó al final, por momentos se vio competitivo, se vio que sentía los golpes y se vio hasta mejor que cuando enfrentó a Terence Crawford. Cuidado con eso. Ustedes revisen la pelea con Crawford y van a ver que al menos este Spence estaba mejor que en su pelea anterior, de tan mal que al estado. Aquel accidente que sufrió en su Ferrari lo dejó mal y ya no se recuperó. Independiente de que cuando regresó venció a Dani García, después venció a Jordan Isugaz, pero no fue el mismo Errol Spence. Esas dos peleas seguramente los golpes que recibió agigantaron las secuelas del accidente y lo vimos frente a un Terence Crawford dando pena, era un zombie. Crawford lo vendieron, ganó los títulos que tenía Spence, que eran 3, se hizo campeón unificado.
alcanzó la gloria con aquella pelea, pero delante de él no tuvo a nadie. Es una pena decirlo, porque Crawford es un buen boxeador, pero realmente lo tomó de bajada. Allá en el fondo del abismo lo tomó al pobre Spence y lo vimos ahora que regresó para irse del todo, porque definitivamente ya había abandonado el boxeo. Poca cosa más, simplemente para recordarles que fue digna la pelea que dio dentro de todo. Estaba feliz por esa razón, Errol Spence. Y en el caso de Tin Tszyu, que como les dije, le vi mejoras en su boxeo, especialmente ya no es aquel que sale a la descampada, que sale al campo abierto a recibir golpes. Es un hombre que ya ahora trabaja en la media distancia, que trata de utilizar el jab. No lo hace de manera perfecta, pero el jab le sirve, es un jab defensivo y que le sirve también para iniciar sus secuencias de golpes desde la media distancia. Lo vimos cuidarse mucho de no quedar parado por demasiado tiempo allí en la zona quemante, donde siempre él ha sufrido y ha recibido verdaderas palizas. Fuimos un Tin Tszyu más conservador, más cambiado, y un Tin Tszyu que lo cambió Pedro Díaz. Aunque no les guste lo que haga Pedro Díaz, algunos de ustedes, fue Pedro Díaz que lo cambió, porque el que tiene ahora en la esquina, como les dije en la transmisión en vivo, es un vendehumo. Jeff Finich es una gloria del boxeo australiano, pero llegó a donde llegó ahora, en la esquina, porque armaron una campaña que nació en una deuda, esa es la información que tengo, en una deuda que tenía Tin Tszyu, que tenía con un determinado promotor, no sé quién, porque es información que me llegó ahí por atrás de la cortina, que tenía una deuda de 1 o 2 millones de dólares y le cancelaron, se cayó, había una demanda por esa deuda, y desapareció la demanda desde el momento que corre a Pedro Díaz y trae a este Finich, que repito, es un hombre con pocas luces para trabajar allí en la esquina de un boxeador que necesita tantos cambios. Sin embargo, el tiempo que trabajó entonces con Pedro Díaz, que era la opción, era la intención de Tin Tszyu hacer cambios fundamentales para poder seguir adelante, algo que le prometió a su propia esposa, de que ya no iba a salir a regalarse, como vimos que lo hizo. Pero la razón que lo contrató a Pedro era porque podía de esa manera tener, digamos, a alguien que le pudiera mejorar en ese aspecto. Pudo ser Pedro Díaz o cualquier otro que supiera trabajar aspectos técnicos de los boxeadores, que siempre fue una de las carencias del australiano. Lo vimos bien, pero creo, y aquí viene la pregunta del millón, como lo coloqué en el título, ¿es un acierto o un error ahora quedarse en 160 porque se sintió bien en un peso mayor, o mantenerse en 154 donde está bien rankeado y tiene de inmediato oportunidades de título, por ejemplo en la OMB y en los otros organismos seguramente que lo iban a avanzar más a llevarlo allí a los primeros lugares? Él ha dicho que se va a quedar en 160 y ya puso como meta enfrentar a Erislandy Lara. Tal vez lo haga pensando que Erislandy Lara, si enfrentó ahora a Errol Spence, que tenía 35, si va contra Lara, que creo que ya pasó los más de 40, yo no sé si tiene 41 o todavía tiene 40, no revisé ese aspecto, ese dato, pero es un cuarentón. Sin embargo, Lara, yo le comenté a un amigo hoy que me preguntaba qué opinaba, y yo le dije, Lara se lo almuerza. Y se lo almuerza con escarbadientes, no necesita ni siquiera tenedor. Este Tin Tszyu que vimos, digamos, con los cambios que ha logrado en su boxeo, podría tener mejor suerte si se mantiene peleando en 154 libras. En 160 libras, pese a la edad de Erislandy Lara, que es un hombre que parece estar peleando mejor ahora que hace 10 años atrás, le alcanza y le sobra para darnos, es verdad, una pelea aburrida, pero en la cual Tin Tszyu, que es bastante corto en sus trayectos sobre el cuadrilátero, se va a cansar de perseguirlo, se va a cansar de recibir golpes sin verlo nunca, Erislandy Lara, y simplemente con la movilidad, entrando, saliendo, colocando golpes desde ángulos, pasando golpes de una manera muy sencilla ante un hombre que es de golpes anunciados, como Tin Tszyu, que al mismo tiempo ahora va a tener ciertos reparos a ir al frente por aquello de que ha cambiado su estilo de boxeo. No le veo mucha historia. Si elige a Lara, no le veo historia. Ni tampoco le veo historia si sales a buscar a alguno de los campeones en 160 cuando todavía no ha terminado de asentarse en 154. Querer subir a 160 creo que es un error, pero parece ya estar dentro de sus decisiones irse a la próxima división. Vamos a ver entonces qué le sucede, pero recorten y peguen que le va a ir mal, que va a tener mala suerte y que es un error abandonar la 154, algo que oficialmente todavía no lo ha confirmado, pero todo hace creer que efectivamente va al peso mediano Tin Tszyu, y repito, para mí
es un error. Me quedan un par de temas más de lo que sucedió este fin de semana. Lo de Edgar Berlanga, realmente lo vi recuperado, vi otro Berlanga, lo vi concentrado, lo vi enfocado en esta pelea, más allá de que lo mandaron a la lona en el segundo asalto, creo que fue allí un descuido que tuvo, pero en general lo vi muy diferente a peleas anteriores. Subió al cuadrilátero convencido de que tenía que dar, digamos, una buena imagen. Era su primera pelea con Sofa y realmente lo hizo bien. El rival que tenía enfrente no era de aquellas grandes luminarias, como yo les dije en su momento. Este Stephen Butler es un hombre que si no noquea, lo noquean. Es un boxeador bastante básico. Es un boxeador que tiene una defensa bastante endeble, como la tiene también, aunque esta vez la mejoró por el uso del jab. Berlanga eran dos hombres que llegaron a darse y se dieron realmente hasta con la cubeta. Se golpearon mucho, fue una pelea entretenida. Lo vimos como endemoniado por momentos, como salido de base a Berlanga, lanzándole golpes duros, realmente marronazos por momentos, parecían golpes de cantina. Esos que ustedes vieron esas peleas de las películas en las cantinas, que los golpes parecen salidos de un ventilador. Era lo mismo, pero definitivamente lo hizo bien. No cometió errores defensivos, lo conectó varias veces y asimiló muy bien los golpes y trabajó muy bien el jab Berlanga hasta que llegó ese final de risa, ese final apoteósico, ese final de meme que seguramente alguien lo va a utilizar para hacer alguna suerte de pequeña micro película, continuando el final que no fue, cuando hay una suerte de amarre de lucha libre por parte del referee para sacar allí. Cuando para la pelea, lo toma a Stephen Butler, lo manda, caen los dos enredados y atrás de ellos va Edgar Berlanga amagando a golpearlo en el piso. Me decían que una escena parecida en el pasado ya hubo, creo que fue de Wilfredo Benítez. Alguien me comentó, no lo sé, pero alguien me lo comentó allí, como que lo hubiera tomado de otro lado ese final para la foto. Un Berlanga que pareció totalmente salido del plato, ¿verdad? Pero definitivamente dio una buena imagen boxística y lo más importante, que Berlanga debutó con una buena victoria, una pelea entretenida y ya de apuro salió a retar a todos. Lo que se olvida Berlanga es que es empleado de Sofa. Y si quiere pelear con alguna buena figura, como él nombró, por ejemplo, nombró una revancha con Shiraz, nombró a Jaime Munguía, se enfocó en Munguía, creo que habló de Charlo también, no sé, nombró a todo el mundo, pero que recuerde él que es empleado de Sofa, y es Sofa quien le va a elegir los rivales. Y los rivales que hay, la oferta es muy reducida, creo que Chris Eubank es el rival que estaría allí para enfrentarlo, en peleas que, repito, no son por títulos, son entretenidas, pero de acuerdo a lo que habló Dana White, yo creo que él va a camino. Él ha dicho de que sus boxeadores, si quieren ir por títulos, se lo van a permitir. Esta pelea fue en 168, que no está en los cálculos, en los planes, hacer peleas en esa división, que para ellos no existen en Sofa. Sin embargo, lo están permitiendo. Y yo creo que poco a poco Dana White va a ir soltando la mano y definitivamente va a trabajar como una promotora y no como una organización boxística. Va a meter sus peleadores y definitivamente va a ser una promotora más trabajando para Paramount y en algunas peleas como la de Ryan García ahora y Conor Benn, también para DAZN.